¿Y si se pudiera haber hecho algo más para evitar el 11M, los atentados del 11 de marzo de 2004? 11M pudo evitarse. Así se titula el nuevo libro del investigador y experto en seguridad Fernando Reinares. Fernando, buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias por venir una vez más a Hora 25. Un verdadero placer. Fernando, ¿los atentados del 11M pudieron evitarse? Decididamente sí, pudieron evitarse porque, en primer lugar, buena parte de los terroristas eran conocidos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en particular, por la unidad que llevaba los asuntos de terrorismo internacional dentro de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía desde 2, 3, 4, 5, incluso más años antes de que se produjeran los atentados de Madrid. También había un individuo que era conocido de la Guardia Civil y del Centro Nacional de Inteligencia, como digo, tiempo antes de los atentados del 11 de marzo. Esto obedece al hecho de que en noviembre del año 2001 se llevó a cabo una muy importante operación policial contra el terrorismo yihadista en España. La Operación Dátil. La Operación Dátil. Y claro, los individuos que iniciaron el proceso de formación de lo que finalmente fue la red terrorista del 11 de marzo, pues eran individuos que no habían podido ser detenidos en el marco de la Operación Dátil, pero formaban parte o eran allegados de la célula de Abu Dagda, la célula que Al-Qaeda tuvo en España desde 1994 hasta noviembre del año 2001. La Operación Dátil hubo que precipitarla en un momento en el que, España no se caracterizaba precisamente por perseguir yihadistas. Hubo que precipitarla una vez que existió evidencia suficiente de las conexiones que esta célula de Al-Qaeda en España, dirigida por un individuo de origen sirio conocido como Abu Dagda, tenía con la célula de Hamburgo a la que pertenecían los terroristas del 11 de septiembre. Es cuando se precipita la Operación Dátil y en la primera fase, la principal, pues son detenidos la mayoría de sus integrantes. Pero aquellos que habían sido incorporados en los últimos años, que estaban más bien en la periferia, con la legislación de la época, que era una legislación pensada para ETA y para el concepto de miembro y colaborador, no pudieron ser detenidos porque la policía y los jueces no coincidían en que eso fuera suficiente evidencia incriminatoria. Con la legislación de hoy, por supuesto que hubiera sido más que de sobra. Pero entonces lo que ocurrió es que toda una serie de individuos quedaron en libertad, siguieron en libertad, pero en lugar de fugarse de España o de abandonar sus actividades, pues lo que hicieron fue empezar a reunirse, siguiendo instrucciones, pero empezar a reunirse para constituir una célula operativa, una célula para vengarse de España. Y esos individuos que empezaron a hacerlo, pues tienen nombres y apellidos: Mustafa Maymoun, Idris Chebli, el tunecino, Said Barraj, Jamal Sugam. Es decir, que son nombres que van a estar estrechamente asociados, los tres últimos con los atentados de Madrid y los dos primeros no, porque a Idris Chebli se le consiguió finalmente detener ya avanzado el año 2003, y a Mustafa Maymouni se le detiene pero en Marruecos durante un viaje relacionado con su actividad yihadista en España y Marruecos que él hizo a Kenitra y a Tánger. Estamos en 2003, un año antes del atentado. Es verdad que a finales de 2003 la policía recibe un aviso por parte de un confidente de la UDICO, la unidad de drogas de la policía, que le dice: ojo, hay unos magrebíes traficando con droga y hablando de atentar en trenes. Cuidado con esto. Y esa pista no se tira de ahí, no se sigue esa pista. ¿Por qué? Así es, eso ocurre. Y no solo esto que acabas de mencionar, sino que además esta fuente es la que luego precisará que él no sabe quién estaba detrás, pero que hablan de un tal Amer, en alusión a Amer al-Sisi. No se cruzaron los datos, no se cruzó la información, ni dentro
del Cuerpo Nacional de Policía, ni entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, que hubiera permitido identificar a otros individuos, por ejemplo al tunecino, que estaba en el radar de la habrían sonado alarmas si se hubiesen cruzado los datos luego, de los dos cuerpos. Hubieran sonado todas las alarmas, porque estaríamos en una situación en la que veríamos a individuos exmiembros de la célula de Abu Dahdah, algún otro ex yihadista como Alekem Al-Amari, que había salido de prisión por un grave error judicial en junio del año 2002, relacionados con individuos que estaban en el campo del narcotráfico, interesados en temas de explosivos. Bueno, claro, todo eso cruzado hubiera hecho sonar todas las alarmas posibles. ¿Negligencia o mala suerte? Bueno, no quisiera hacer un juicio valorativo de esas características. Lo que quiero subrayar es que a los policías que continuaban investigando a los exmiembros de la célula de Abu Dahdah, y lo hacían con ahínco, lo hacían con mucho tesón, sin que la legislación les ayudara, sin que fiscales y jueces de la Audiencia Nacional entendieran entonces la amenaza del terrorismo yihadista, lo que ocurrió con estos funcionarios de la policía, con estos profesionales, es que ignoraron el efecto boomerang. Es decir, por haber desarticulado. Exacto. ¿No? Nunca se les pasó por la cabeza que aquellos individuos que ellos seguían investigando estuvieran preparando una venganza contra España precisamente por la Operación Dátil. La Operación Dátil, quizá muchos de quienes nos estén escuchando en este momento, pues piensen que esto es algo extraño o remoto. Bueno, la Operación Dátil fue, por supuesto, la primera y más importante operación contra el yihadismo que ha tenido lugar en España, pero fue la mayor operación contra Al-Qaeda, contra las estructuras de Al-Qaeda en Europa Occidental después del 11 de septiembre, comparable solo a la operación que en Londres en el año 2006 pues desmanteló esa amplia red de Al-Qaeda que estaba preparando atentados contra aviones transatlánticos. Hubo una última... Esto sí que tuvo que ser, no sé si mala suerte o qué, pero hubo una última oportunidad de que la Guardia Civil detectara a uno de los hombres clave en los atentados, y es que días antes de la masacre en Madrid, la agrupación de tráfico de la Guardia Civil para en la carretera Burgos al Chino, que es uno de los terroristas del 11M, le da el alto por circular a una velocidad superior a la permitida, con un coche robado, con placas de matrículas falsas. Bueno, lo tenía todo. Bueno, lo tenía todo menos documentación del coche. Y a pesar de todo, no se hace nada con ese hombre. Efectivamente, en ese caso no se trasladó la información. Quizá si hubiera sido otra unidad dentro de la Guardia Civil, las cosas hubieran sido diferentes, pero era la unidad de tráfico. Y por lo que sea, y no lo puedo explicar del todo bien, esa información no se trasladó a otros ámbitos del cuerpo y tampoco se cruzó con la que existía en relación con los contactos que estos individuos iban a tener después en Madrid y que se referían a explosivos que trasladarían a la casa de Morata de Tajuña, a la base operativa del grupo, que por cierto es importante también tener en cuenta, la propia base operativa del grupo era propiedad de un exmiembro de la célula de Abu Dahdah, que estaba en prisión en el momento en que ocurren los atentados del 11 de marzo. Aunque en ese momento creo que ya había puesto esta propiedad en nombre de su mujer. Habrá mucha gente que esté pensando ahora mismo, ¿no? Es que después de visto todo el mundo listo, ¿no? Quiero decir, hacer sangre ahora sobre todo lo que no se hizo bien antes. Ahora, con la perspectiva del tiempo, se ve claramente todo lo que se podía haber hecho y no se hizo, pero en el momento había que estar ahí. Bueno, yo no he hecho mi trabajo con la voluntad de hacer sangre, sino pensando en que tanta polémica en relación con los atentados del 11 de marzo
tanta división política, tanta fractura social, habían impedido una reflexión serena, rigurosa sobre lo que falló. Insisto que estamos ante, sí, un fallo policial, pero un fallo policial facilitado por una legislación insuficiente, facilitado por la escasa disposición de fiscales y jueces de la Audiencia Nacional a encausar a yihadistas, facilitado por un Centro Nacional de Inteligencia que todavía no tenía el terrorismo islamista como parte de su mandato, facilitado por entornos favorables que encontraron los yihadistas en las comunidades musulmanas, en algunas zonas de Madrid o de Valencia, y que en conjunto pues nos permite hasta incluso hablar de un fallo sistémico. Pero lo importante es hacer una reflexión que explique qué es lo que falló en cada elemento del sistema español de lucha contra el terrorismo y valorar la medida en la cual 20 años después, esto era una asignatura pendiente, 20 años después, en qué se ha avanzado y en qué se ha avanzado en la línea correcta y qué es lo que queda todavía por desarrollar a la luz de lo que ocurrió entonces. ¿De qué legislación nos hemos dotado? ¿Qué protocolos hemos actualizado como para que ahora no pudiera... Bueno, un atentado siempre puede ocurrir, pero quizá no como aquel o no con las estructuras terroristas de aquel? Sí, desde luego reducir a cero la probabilidad de un atentado terrorista, especialmente en relación con el actual terrorismo yihadista, que tiene muchas manifestaciones, desde los potenciales atentados dirigidos centralizadamente desde desde el mando de alguna organización en el exterior hasta la actuación de los actores solitarios que no tienen ningún proceso de selección y que se mueven por apelaciones genéricas a llevar a cabo estas actividades de lo que entienden como yihad. Bueno, pues reducir a cero la probabilidad de que ocurran atentados, desde luego es imposible, pero se puede hacer mucho para evitar que ocurran grandes atentados. Y en esa línea, en los últimos 20 años, desde luego se ha avanzado mucho, ¿no? Apenas habían transcurrido 2 meses del 11 de marzo, cuando en el ámbito donde afortunadamente se hizo esta reflexión, el ámbito del Ministerio del Interior, se vio en parte lo que había fallado y empezó a corregirse. Y eso dio lugar, primero, a un incremento extraordinario en las capacidades de información e inteligencia policial, tanto en términos de recursos humanos como de capacidades analíticas propiamente dichas, cosa que no surge, o sea, que no se lleva a cabo de la noche a la mañana. Requiere un proceso de selección de personal, de formación, etcétera, etcétera. Pero esas capacidades se incrementaron extraordinariamente y al día de hoy están muy desarrolladas. En segundo lugar, hubo que tomar decisiones importantes en relación con una de las deficiencias más graves que se pueden observar al analizar cómo fue posible el 11 de marzo, que la falta de coordinación entre servicios antiterroristas e incluso la desconfianza entre los servicios policiales y el servicio de inteligencia. El CNI. Fue en mayo del 2004, o sea, apenas 2 meses después, fue cuando se tomó la decisión de crear el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, donde Policía, Guardia Civil, el CNI iban a colaborar conjuntamente en el análisis, en la valoración de la amenaza y a la hora de llevar a cabo adecuadamente las investigaciones en curso. ¿Y ese centro funciona bien hoy, Fernando? Ese centro funciona bien. Además, después de los atentados de Barcelona y Cambrils, se ajustó a una pieza que faltaba en relación sobre todo a la incorporación efectiva de policías autonómicas con competencias en materia de lucha contra el terrorismo, como Mossos o Ertzaintza, y es un centro que funciona bien, aunque estamos hablando de cosas tan extremadamente delicadas, con un historial y unas culturas organizativas tan diferenciadas que
al menos en algunos casos siempre consideraríamos que estamos por debajo del óptimo, ¿no? Pero yo diría no, que estamos en el óptimo a ese respecto. Y también en relación con algo que hacía mucha falta. Por ejemplo, cuando ocurrió el 11 de marzo no había agregado de interior en la Embajada Española de Pakistán, que era el país donde se situaba el epicentro del terrorismo yihadista mundial. Y hubo que ampliar extraordinariamente la cooperación internacional. Claro, en el caso de ETA, pues fundamentalmente se trataba de tener una muy buena cooperación con Francia, con algunos otros países secundariamente, pero aquí había que reforzar la cooperación con muchos países de todas las regiones del mundo. Y a todo eso, pues añádase que hubo que cambiar la legislación, aunque en España se cambia tardíamente, se cambia... Muy tarde, porque Europa nos había dicho, casi 2 años antes de los atentados, nos había dicho hay que actualizar tal y tal de legislación. Y nosotros no la actualizamos hasta 2010. Efectivamente, a pesar de que había sido una prioridad de España, por lo menos sobre el papel, teníamos que haberla actualizado para finales del año 2002 y hasta el año 2010. Pues no fue objeto de debate parlamentario, no fue prioridad de la agenda política de los partidos. Se puede entender muchas razones, por supuesto, relacionadas pues con la persistencia del terrorismo etarra y otras circunstancias vinculadas a ello, pero lo cierto es que se tardó. Solo cambió la legislación en el 2010 y de nuevo lo haría en el 2015 para ajustar determinados tipos delictivos pues a expresiones de la actividad yihadista que estaban adquiriendo mucho auge. Por ejemplo, la de irse a recibir entrenamiento en un campo de Al-Qaeda o de Estado Islámico o como combatiente en Siria, ¿no? Actividades que antes de la operación Dátil en el año 2001, a pesar de que entre los individuos que he comentado, por ejemplo, de los que he mencionado, hay 2, Said Barraj y Alekem Alamari, que habían estado en Afganistán y habían recibido entrenamiento terrorista. De hecho, el caso de Said Barraj es particularmente lacerante porque España, para disponer de mayor evidencia incriminatoria en relación a este individuo, pues pidió a las autoridades de Turquía que a través de una comisión rogatoria que corroboraran una serie de información pues, relativa al tránsito de este individuo por Turquía hacia Irán y de allí hacia Afganistán. Y Turquía se tomó 1 año y medio aproximadamente con esta petición, siendo la resolución del tema tan triste como voy a explicar. A la Unidad Central de Información Exterior, el resultado de la comisión rogatoria que le permitió ir a detener a Said Barraj le llegó el 10 de marzo del año 2004. El día antes. Cuando fueron a detenerlo a su casa, el piso estaba vacío, había trasladado a su familia con allegados en el sur de España y él estaba preparándose para los atentados del día siguiente. Fernando, tú que has estudiado mucho la amenaza yihadista que pesa sobre España y la preparación de las fuerzas de seguridad para combatir esa amenaza, ahora mismo, ¿qué tipo de amenaza es la que más te preocupa? ¿La de los terroristas ordenados por autoridades o personalidades desde el exterior que formen parte de una célula, o la de aquellas personas que se autoadoctrinan y actúan, digamos, de forma autónoma, los lobos solitarios? Ahora mismo, ¿cuál es la mayor amenaza que pesa sobre España? Bueno, probablemente en términos estadísticos tendría que subrayar pues la verosimilitud de que ocurran atentados parecidos a los que hemos conocido en Algeciras o en Torre Pacheco o en Cornellá.
actores individuales, a menudo con problemas de salud mental o con serios disturbios de la personalidad por una u otra razón, pero genuinamente radicalizados en el salafismo yihadista, al menos en los principios básicos del salafismo yihadista, y conscientes de su voluntad de perpetrar un acto de yihad como acto de redención por su trayectoria pasada, por su vida pasada o por sus contradicciones internas, lo que fuera. Pero estos actos de terrorismo ejecutados por actores solitarios pues suelen ser de una letalidad limitada. Y en ese sentido, a mí me preocupan más los actos de terrorismo planificados, preparados por células o por redes que tengan algún enlace con el mando central de organizaciones yihadistas como Al-Qaeda o como Estado Islámico. Primero, porque el 11M es un ejemplo prototípico. La red del 11M, sus tres componentes, estaba vinculada con el mando central de operaciones externas de Al-Qaeda a partir del año 2003. No inicialmente. Esto es importante subrayarlo. No inicialmente. Pero el instigador, el ideador de la venganza contra España, a partir del año 2003, para el primaria de 2003, se convirtió en adjunto al jefe del mando de operaciones externas de Al-Qaeda, y esto hizo que los atentados adquirieran las características que finalmente adquirieron, incluido el hecho de que, del mismo modo que en el 11 de septiembre estamos hablando de un 11 y de 4 aviones, aquí estamos hablando de otro 11 y de 4 trenes, etcétera. Y si alguien piensa, bueno, ¿y por qué no fueron suicidas como entonces? Mi respuesta es bien clara, es que no habían completado sus planes. Sus planes empezaban el 11M. Pues que de hecho intentaron volver a atentar contra un tren días más tarde, lo que pasa que le salió mal. Efectivamente, ¿no? Que pudo evitarse por la vigilancia de las vías, pero sabemos que iban a estar en torno a un mes y medio en Leganés, por el acuerdo de palabra que había con los siguientes potenciales inquilinos, y sabemos que habían alquilado una casa en Albolote, en las puertas de Granada. Y también importante subrayar que la célula de Ripoll, a la que pertenecían los terroristas de Barcelona y Cambrils, también era una célula que tuvo no un vínculo tan fuerte con un mando central de una organización yihadista como la red del 11 de marzo, pero sí tuvo un enlace con Estado Islámico a través de combatientes terroristas extranjeros. Y hicieron lo mismo, pensar en términos de terrorismo ambicioso, con una potencial letalidad extraordinaria, porque claro, lo que conocimos en Barcelona y Cambrils no es más que el resultado de la improvisación derivada de que les estallaran los explosivos, pero lo que pretendían era causar una matanza probablemente mayor que el 11 de marzo en el entorno de la Sagrada Familia y en el entorno del Camp Nou el día 20 de agosto del año 2017. Fernando, ¿qué opinas de esa teoría que respalda parte del independentismo más echado al monte, que sostiene que hay conexiones que investigar todavía entre los autores de los atentados de Barcelona y Cambrils y no sé si la inteligencia española, las fuerzas de seguridad española llegan incluso a sostener que el imán Es-Sati no murió en la casa de Alcaná, sino que a pesar de que hay ADN en los restos de los escombros, dicen ya, pero bueno, se cogió de una oreja y alguien puede ir por la calle sin una oreja. ¿Qué opinas de esa tesis que, por cierto, se ha convertido en una comisión de investigación en el Congreso esta semana? Bueno, yo lo que pienso es bastante similar a lo que pienso de las teorías de la conspiración, sean cuales sean sus contenidos en general. Están basadas primero de todo en la ignorancia. No han leído el sumario, no conocen bien cuáles son los contenidos. Es que parece que no han leído ni siquiera los informes de los Mossos d'Esquadra y tratan de hacer una causa de algo que tiene una explicación mucho más limitada.
Esati, que tenía antecedentes, digamos, no formales, pero de su desenvolvimiento en círculos yihadistas en Cataluña se conocía desde los años 2003-2004, pues fue muy hábil a la hora de engañar a quienes lo visitaron estando en prisión y a otras personas dentro de Ripoll también. Y además hay que tener en cuenta, por cierto, que tanto que se habla en relación con los atentados de Barcelona y Cambrils y estas teorías también conspirativas, todo gran incidente, incluido un gran incidente potencial, cuya realidad se quedó en números limitados, pero que podía haber sido extraordinariamente grande, pues tiene su acompañamiento de una teoría de la conspiración, y las circunstancias políticas explican la orientación que adopta esa teoría de la conspiración. Pero en el caso del que estamos hablando hay que tener en cuenta que todo podía haberse resuelto, por ejemplo, si en lugar de mantener una conversación informal entre un policía federal de Amberes y un Mossos de Escuadra, se hubiera pedido esa información por los canales formales, y en lugar de ser la respuesta no tenemos noticia de nada en relación con este señor, pues hubiera sido una respuesta bien distinta, porque hasta en Internet estaba una sentencia en la que se alude al propio Esati, pero vamos, que se hubiera ampliado esta información, y seguramente a partir de ese momento hubiera sido posible ejercer un control y una vigilancia sobre Esati mucho más estrecha, que hubiera impedido, que hubiera manipulado a una serie de jóvenes de Ripoll, que a su vez manipularon a sus hermanos menores. Fernando Reinares, uno de los mayores expertos en España en la investigación sobre la lucha antiterrorista, y concretamente el caso que nos ha traído hoy aquí, del que se cumplen 20 años del atentado del 11M, autor de 11M pudo evitarse. Lo publica con Galaxia Gutenberg. Fernando Reinares, gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.